pues hoy tenemos la bendición de que nuestro hermano Willer con su esposa, con Adriana y sus niñas nos visitan en esta tarde. Y él va a traer la palabra. Nuestros hermanos son de Segovia, ya lo conocéis. Si alguno no lo conoce, pues que sepa que son nuestros hermanos de Segovia. Así que Dios les bendiga. Buenas tardes, iglesia. Dios los bendiga. Cantábamos esas dos frases, me gustaron mucho, que decía: su amor es perfecto, ¿verdad? Perfecto es su amor, y Jesús, te adoro por lo que hiciste. Mantengan en mente esas dos frases. Y casualmente hace un mes venimos del retiro, y sé que aquí hay personas que no pudieron ir al retiro y hay otros que sí. No les vengo a decir nada nuevo, solamente les vengo a recordar lo que Dios nos habla, lo que Dios nos ha dicho durante ese maravilloso tiempo en el retiro. Una de las primeras cosas que Dios nos habló estaba en Deuteronomio 5:29. Y dice así: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Dios quiere nuestro corazón para temerle a Él y guardar sus mandamientos. La voluntad de Dios es que nos vaya bien. También en el devocional nos hablaban acerca de qué estamos guardando en nuestro corazón. Eso está en Mateo 6:21. Mateo 6:21. Y dice así: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Dice que también que estamos edificando, ese fue el devocional del sábado. Se nos exhortó a mirar lo que hay en nuestro corazón y sobre qué estamos edificando nuestras vidas. Por otra parte, Dios quiere que no endurezcamos nuestros corazones por causa de la incredulidad. En el devocional del domingo, la pastora nos hablaba acerca de Ezequiel 37, de los huesos secos, ¿verdad? Dios revivió los huesos secos. Y dice: así puede estar nuestra vida espiritual, seca, sin Dios, en una verdadera relación con el Padre. Podemos tener tendones, espíritu, carne, pero si Dios no nos da su aliento de vida, si no nos da su Espíritu Santo, nuestras vidas no viviremos. Preguntaba Dios a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos, Ezequiel? No lo sé, Señor, tú lo sabes. Otra cosa que nos recordaba el Señor en el retiro era en Isaías 29:13. Isaías 29:13. Dice pues el Señor: este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Dios nos llama a una verdadera relación con Él, a ser verdaderos adoradores, que alineemos nuestra mente con nuestro corazón. Dice que no seamos como los fariseos, que seamos actores. Mi hermano nos explicaba que el actor es el que somos hipócritas, que actuamos el evangelio, que actuamos una vida, pero en realidad no lo somos. Pero que su corazón está lejos de Dios. El llamado es a examinarnos a nosotros mismos, si verdaderamente estamos en la fe. No solamente creemos en Dios, sino que le creemos a Dios. Y en lo que Dios nos habló, sé que lo que nos ha estado hablando en estos últimos domingos, en estos últimos días, en este contexto, mis hermanos, de donde venimos, y lo que Dios nos ha hablado, me gustaría esta mañana compartir acerca de una familia que se reunió en su casa con el Señor. Así como nosotros apartamos ese tiempo para reunirnos otros días con el Señor, donde disfrutaron de su presencia, de su palabra. Unos escucharon atentos a sus pies, otros quizás distraídos, y otros con su corazón alejado. Tiempo después, esta familia a la que Jesús amaba sufrió una tragedia que pasó de enfermedad a muerte.
de cercanía a lejanía, de tener respuesta a un silencio de parte de Dios, sin un silencio de 4 días. Y sé que hoy, igual que esa familia, muchos de nosotros, después de pasar tiempos maravillosos, de apartar ese tiempo con Dios, hemos enfrentado circunstancias, hemos enfrentado enfermedades, luchas, tentaciones, problemas, desilusiones, pero Jesús nos recuerda que esta circunstancia, esa enfermedad, no es para muerte, sino es para la gloria de Dios. Les invito a que me acompañen esta tarde al libro de Juan, capítulo 11. Juan, capítulo 11, del verso 1 al 44 lo vamos a leer. Y habla de la muerte de Lázaro. Y dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó sus pies con sus cabellos. Versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Por eso les dije que recordaran esa frase. Perfecto amor, porque Jesús nos ama perfectamente. El que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para la muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. En el siguiente versículo lo vuelve a reafirmar. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a María y a Marta para consolarlos por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Vamos a dejarlo hasta allí y después seguimos viendo los otros versículos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de reunirnos en tu nombre. De haber apartado este tiempo, Señor, para adorarte, para reunirnos con nuestros hermanos a los que tú has salvado, Señor, a los que tú has redimido por tu sangre. Te damos gracias porque tú nos amas con un perfecto amor, de tal manera que entregaste a tu Hijo para morir por nosotros. De tal manera nos has amado que diste a tu Hijo. Ahí se refleja tu amor en la cruz del Calvario. Permite, Señor, que esta tarde nosotros podamos
ser testigos de tu resurrección. Permite, Señor, que podamos creerte a ti. Que podamos, Señor, ser hacedores de tu palabra. Que tu palabra quede sembrada en nuestra mente y en nuestro corazón. Que podamos seguirte, Señor, hasta el fin. Que sabemos, Señor, que tu propósito y tu voluntad se cumplan en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de esta tarde compartir de tu palabra. Permite, Señor, que ella haga fruto en nuestras vidas, Señor. Que haya cabida en nuestra mente y en nuestro corazón. Que nosotros, Señor, no ofrezcamos resistencia a tu palabra y a tu voz. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. A medida que Jesús se iba acercando a la tragedia final que tomaría lugar en Jerusalén, el tema de la muerte, de su muerte, aparecía una y otra vez en sus parábolas o en declaraciones directas. Irónicamente, el número de sus seguidores seguía aumentando. Su popularidad había llegado a la cumbre cuando alimentó a 5.000 personas. Milagro que es mencionado en todos sus evangelios. Muchos judíos se pasaron al bando de Jesús después de estas impresionantes señales. La resurrección de Lázaro. Pero al mismo tiempo los líderes religiosos llegaron a la cínica conclusión de que era mejor que muriera un hombre a que padeciera toda una nación por él. Y así comenzamos, y en ese contexto es que comienza esta historia. Dice que estaba enfermo Lázaro, que Jesús lo amaba, ¿verdad? Y en el versículo 3 dice que enviaron pues las hermanas, Marta y María, enviaron a decirle el mensaje a Jesús. Y decía así, no era un WhatsApp, no era un correo electrónico, era a través de personas que se lo llevaban. Dice, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y me gusta cómo empieza porque dice el que amas. Ellas no fueron con ningún mérito propio. Porque Jesús nos amó primero a nosotros, ¿verdad? No nosotros a Él. Él nos amó primero a nosotros. Ellos no fueron con la, en Venezuela se dice con la chapa, ellos no fueron diciéndole, tú has pasado tiempo con nosotros en nuestra casa, somos tus amigas, te hemos servido. No fueron con méritos propios, porque no tenemos ningún mérito. Recordemos que estamos por gracia. El que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte en el versículo 4, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Versículo 5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. No dudemos del amor de Dios. Si hemos nacido de nuevo, Jesús nos ama. Nos ama en un perfecto amor. ¿Verdad? Pero nos ama, pero nos enfermamos. Nos ama, pero padecemos persecución. Nos ama, pero vivimos tragedia. Nos ama, pero vamos a morir. Nos ama, pero pasamos por situaciones dolorosas. Nos ama, pero a veces pensamos que Él se olvida de nosotros. Nos ama, pero a veces pensamos que tarda su respuesta, que no escucha mi oración. Nos ama, pero nos disciplina, pero nos corrige. Y eso nos duele y nos es gravoso, pero nos ama. No dudemos del amor de Dios. 3 veces en la historia Juan trata de reafirmar, Juan dice que él escribió estas cosas para que creáis. A lo largo del libro Juan dice, y estas cosas se escribieron para que creáis. Y creyendo en el nombre de Dios. Él 3 veces hace énfasis en que Jesús nos ama. ¿Verdad? En el versículo, cuando Jesús llora, más adelante, dice que los que estaban allí, los que estaban acompañando, dice, mira cuánto lo amaba. Hasta la gente se daba cuenta de que Jesús los amaba. La gente se dará cuenta cuánto amor Jesús tiene por usted y por mí. Si somos sus hijos, si hemos nacido de nuevo. Y Jesús, cuando recibe el mensaje, que su amigo estaba enfermo, salió corriendo de una vez para Betania. Agarró el
coche y se fue de una vez para Betania. El primer camello que salía a Betania se frenó. Dice que Jesús, cuando escuchó, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Qué pensarían los discípulos? Si tú amas a Lázaro y está enfermo, te quedas acá. Espero que ellos no hayan murmurado contra su Jesús, su Dios, su Maestro, ¿verdad? Porque a veces lo que Dios hace no tiene sentido. Compartía yo con los hermanos de Segorbe que a veces nosotros pensamos así. Y hace tiempo yo leí un libro que se titulaba Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y él hablaba, entre muchas historias que contaba el escritor, hablaba acerca de una pareja de jóvenes cristianos que estaban estudiando medicina. Ellos tenían muchos proyectos, muchos sueños y muchas cosas por hacer. Entre esas, fundar muchas clínicas, entre ellas trabajar como misionero, pero el joven enfermó y se murió. Y el escritor decía, bueno, que como un joven con tanto futuro, las personas alrededor con tanto futuro, se va a morir. Sí, nos enfermamos y morimos. Nosotros creemos que eso no tiene sentido para nosotros. Pero a veces no es lo que Dios hace no tiene sentido, lo que Dios hace tiene sentido. A veces lo que nosotros esperamos de Él es lo que no tiene sentido. O a veces lo que nosotros creemos es lo que no tiene sentido. Porque Dios es perfecto. Nosotros somos los imperfectos. Nosotros somos los que tenemos mancha. Nosotros somos los que tenemos incredulidad en nuestro corazón. Nosotros somos imperfectos, polvo. Y le dijeron los discípulos, Rabí, verso 8. Verso 7. Luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Los discípulos tenían temor de regresar allá, porque sabían que lo iban a matar. A Jesús en 4 oportunidades se había escapado, pero lo querían apedrear, lo querían matar. Y es normal, y a veces es comprensible que sintamos temor de seguir a Jesús. Si somos verdaderamente sus discípulos, vamos a tener problemas, vamos a presentar persecución. La gente no nos va a amar, quizás no nos va a ver con buenos ojos. Pero los discípulos tuvieron temor, pero siguieron a Jesús. Es una buena enseñanza para nosotros. Aunque tengamos temor, aunque a veces no sepamos para dónde nos va a llevar Jesús, tomado de su mano, como le dijo a Pedro, síguete y yo te voy a llevar de mi mano. Aunque no sepamos para dónde, aunque tengamos temor, sigamos. Que su plan es mejor, es más perfecto. Que sus pensamientos son mejores y más perfectos. Amén. Dice el versículo 9, respondiendo Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz del mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. En el versículo 15, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Aquí este es otro versículo que a veces uno dice, bueno, lo que Jesús dice no tiene sentido. No, lo que nosotros creemos es lo que no tiene sentido. ¿Cómo que se alegra? Lázaro murió y es una tragedia. Pero él dice, me alegro por vosotros, me alegro por los discípulos, me alegro por Marta y María quizás también. Porque ¿cuál es el propósito? Para que creáis, para que nosotros creamos. Pero si sus discípulos creían en él, Marta y María creían en él, pero quizás no del todo. Quizás a veces tenemos que orar y decirle al Señor, Señor, aumenta nuestra fe. Como decían en el retiro, que creemos en Dios como algo teórico, como un concepto que tenemos, pero no le creemos a Dios. Creerle a Dios es más difícil. Es quizá la información que acumulamos en nuestra mente baje en nuestro corazón, que podamos vivir lo que creemos, que podamos
muchas veces eso se consigue a través de las pruebas, a través de la enfermedad, a través del abandono, a través de las luchas. Para que creáis, vamos a Él. Para que seamos creyentes. Para que no seamos como las personas del mundo, como a veces que creen todo tipo de cosas. No. Para que creamos a Jesús, para que creamos en su palabra, para que creamos en lo que Él ha dicho. Siempre me gusta recordar que Él decía una cosa y la hacía. Él decía, yo soy el pan de vida, y alimentó a 5.000 personas. Él decía, yo soy la luz del mundo, y abrió la vista a los cielos. Y en este caso iba a decir, yo soy la resurrección y la vida. No solamente iba a resucitar a Lázaro, estaba preparando el camino para entregar su vida y volverla a tomar. Fue el último milagro que hizo Jesús en vida, la resurrección de Lázaro. Estaba tomando todos los detalles. ¿Para qué, hermano? Para que creamos. Para que seamos partícipes de su resurrección. Yo no sé en qué, aquí podemos tomar en cuenta 4 grupos de personas. Podemos ver que estaban sus discípulos, podemos ver que estaba Marta y María, podemos ver que estaban los judíos que habían ido a acompañar, y estaba Lázaro también, que estaba muerto. Los discípulos, a pesar de que tenían temor, lo siguieron. Marta y María, a pesar de que no comprendían la situación, sabían que, bueno, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Los judíos que estaban esperando alguna ocasión para aprenderlo y para matarlo, estaban allí esperando que él se equivocara, acusándolo de injusticia. Yo no sé en cuál grupo tú te identificas, pero te adelanto que me gustaría que estuvieras en el que, a pesar de que no entiendas, a pesar de que estás pasando por una tragedia, te postres a sus pies y lo adores. Porque su perfecto amor, como cantábamos, y lo adoramos por lo que ha hecho en nosotros. Amén. Y dice el versículo 16: dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. En el versículo 17: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, aproximadamente como 3-4 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por sus hermanos. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Versículo 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta tenía una buena teología y sabía que Jesús podía sanar a los enfermos. Y había sanado muchas veces a muchos enfermos. Pero quizás que no pensaba que tenía el poder para resucitar a su hermano. Porque a veces nos cuesta creer tanto. A veces creemos que Jesús puede hacer una cosa o puede hacer parte, pero que bueno, ya otras cosas no lo pueden hacer. Y a veces nos pasa a nosotros, a veces tenemos familiares que no quieren saber nada de Dios y lo vemos difícil. No quieren saber nada del Evangelio. Y dicen, bueno, para mí está bien, para mí funcionó, pero para mi familiar no. Limitamos el poder de Dios. Y es lo que quería hacer Jesús. Marta creía que él lo podía sanar, pero ya mi hermano murió. De hecho, 4 días. Juan especifica 4 días. Porque habían tradiciones judías que creían que a los 4 días era que estaba verdaderamente muerto. Y antes de eso no, quizás su espíritu estaba por ahí y podía volver a revivir. 4 días. Y iría ya. ¿Qué estamos creyendo? ¿A quién estamos creyendo? Jesús le dijo, verso 23, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección,
en el día postrero. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ahí Marta y Jesús tienen una conversación que creo que están en un tiempo diferente. Marta está hablando del futuro y Jesús está hablando de un presente continuo. Así como cuando se encontró con la mujer samaritana, ¿verdad? Y le dijo: bueno, ¿dónde hay que adorar? ¿En este, aquí o allá? Y le dijo: no, es tiempo de que los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad. Sí, que habrá de venir el Mesías por allá en el futuro. Él dice: yo soy. A veces estamos así nosotros, en otro tiempo con el Señor, ¿verdad? Cuando con Nicodemo: ¿cómo voy a nacer yo de nuevo? ¿Cómo voy a entrar otra vez en el vientre de mi madre? No, tienes que nacer del Espíritu. O sea, a veces nosotros, por eso, no tiene sentido lo que nosotros pensamos y lo que nosotros creemos. Pero Dios es perfecto, Jesús es perfecto. ¿Ven? Ella creía que Jesús la podía sanar. Cuando murió Lázaro, murió su esperanza, porque no creía que tenía poder para resucitarlo de los muertos. Y Jesús había resucitado a dos personas anteriormente, ¿verdad? A Talita Cumi y a un joven que iba en el féretro y lo tocó y resucitó. ¿Por qué nos cuesta creer? Habiendo dicho esto, bueno, en el versículo 27, le dijo, en el 26, perdón: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le pregunta a Marta a Jesús: ¿crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Pero Marta todavía no creía del todo, porque más adelante vamos a ver, no creía. Y nosotros a veces decimos: sí, Señor, sí te creo, sí, Señor, sí voy a seguir, sí, Señor, sí voy a abandonar todo por Señor. Pero ahí volvemos otra vez. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. En el versículo 31, entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Las mismas palabras que usó Marta, las usó María. La diferencia es que María se postró a los pies de su madre. Jesús, te adoro por lo que hiciste. Perfecto es su amor. Debemos adorarle en todo momento. No sabía lo que había pasado. Se murió su hermano, al que Jesús amaba. Y la amaba a ella y amaba a su hermano. Pero su hermano murió. Y quizás ellas creían que cuando su hermano murió, murió toda la esperanza. Se acabó. Ya no había manera. Jesús, fue que llegaste tarde. No estábamos en el mismo tiempo. Si hubieses estado aquí. Pero habrá algo imposible para Dios. Habrá algo imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró, en el versículo 35. Podemos ver que Jesús era verdaderamente Dios, ¿verdad? Y verdaderamente hombre. Jesús padecía como nosotros, se cansaba, tenía sed, lloraba, se conmovía, pero muchas veces les demostró que Él era Dios, que era el Mesías prometido. Dijeron entonces los judíos, versículo 36, mirad cómo le amaba. No pongamos en duda su amor. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera?
Fíjense lo que comenta el otro grupo de judíos que estaban allí, acusando a Dios de injusticia, acusando a Dios de que era su culpa por haber llegado tarde. Este que sanó a otro, a su amigo que ama, no puede hacer algo por él. Hermanos, no murmuremos. No murmuremos. Es un pecado terrible murmurar, la murmuración, murmurar contra el Señor. Acusarlo de injusticia. Acusarlo de lo malo que me pasa a mí. Acusarlo de mi enfermedad, de mis problemas, de mi pecado, de mi corazón endurecido por la incredulidad. No es culpa del Señor. Eso es nuestra culpa, que somos pobres. Somos débiles y necesitamos un Dios santo, un Dios todopoderoso. Amén. En el versículo 38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta una piedra encima. Jesús dijo, quitar la piedra. Era una cueva. Tenía una piedra puesta encima. ¿Qué hay en la cueva de tu corazón, hermano? ¿Qué estás tapando con una piedra pesada? Jesús nos manda a quitar la piedra de nuestro corazón, donde quizás existan cosas que huelen mal. Así como Lázaro, ¿verdad? Ya tenía 4 días de muerte. Hiere. Marta dice, Señor, hiere ya. El versículo 39 dice, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, hiere ya, porque es de 4 días. ¿Qué cosas hieren en nuestro corazón? El pecado hiere. ¿Qué cosas puede poner más el pecado? Un corazón endurecido por la incredulidad hiere, ¿verdad? La mentira hiere. La incredulidad hiere. El adulterio hiere. La pornografía hiere. La falta de perdón hiere. Los huesos secos hieren. Una vida espiritual muerta hiere. Huele mal al Señor. No seamos como los fariseos. Una oportunidad lo llamó sepulcros blanqueados. Por fuera tenían una apariencia limpia, una apariencia bonita, pero por dentro estaban podridos. Nos llama el Señor a reflexionar, a examinarnos a nosotros mismos. Si verdaderamente, como decía en el retiro, que esa palabra, si tenemos solamente mandamientos de hombre, si nuestra vida no es más que un mandamiento de hombre, si no hay verdadero temor en nosotros, lo bueno es que Jesús conoce lo que hay en nuestro corazón. Él sabe lo que hay en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro corazón. Inclusive conoce aún las intenciones de nuestro corazón. Vayamos a su presencia cada día. Y todo eso que está allí, que huele mal, quitemos la piedra. Quitemos la piedra en oración. Mostrarnos a su presencia. Para que Él nos sane, para que Él nos salve, para que Él nos resucite. Si no es tu caso, si tu caso no es que no tienes una piedra pesada, que estás limpio, estás en perfecto estado para el Señor, ayuda a remover la piedra de tu hermano, que está muerto espiritualmente, para que Jesús lo pueda resucitar. Amén. En el versículo 40 dice, Jesús le dijo, porque Marta le dijo que era de 4 días. Jesús le dice, quita la piedra. Señor, es de 4 días, lleve ya. Y Jesús le dice a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Por eso le dije anteriormente que Marta no creía del todo. No estaba completamente convencida. No estaba convertida. Totalmente. Y era su amiga y Jesús los amaba.
Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. También me gusta esta parte de Juan, que especifica varias veces la hermana del muerto, el que había muerto. Estas cosas las he escrito para que creáis. Lázaro estaba muerto, porque muchas veces te trata de ponernos en duda. No, él no estaba muerto, tuvo un mal día, no, se enfermó, lo que estaba muerto. Jesús estaba preparando todo para que creyeran que Él es la resurrección y la vida. Él tiene poder sobre la muerte. Nadie quita su vida, que Él tiene poder de poner su vida y volver a tomarla nueva. Esa es la magnitud de la señal, esa es la magnitud del milagro que Jesús estaba haciendo. Para que, no solamente para que ellos en ese momento creyeran que era la resurrección y la vida, sino para nosotros, en la posteridad, creyeron. Para que Él nos va a pastorear inclusive hasta la muerte. ¿Ven? Es un proceso doloroso, pasar por la muerte, que huele mal, que es un oscuro, que es negro, pero aún nos ha prometido que Él en ese momento nos va a acompañar. Que Él se compadece de nosotros, que Él llora, que Él se conmueve, que Él está ahí con nosotros porque lo ha prometido. Estoy contigo todos los días hasta el final. Amén. Amén. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. El modelo de Jesús es el que tenemos que seguir. Gracias por haberme oído. Él fue agradecido antes de que ocurriera el milagro. Eso es un modelo para nosotros, para seguir. Ser agradecido antes de que pasen las cosas, antes de que ocurra el milagro. Y si no ocurre, seguir siendo agradecido. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Yo sabía que siempre me oís, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Para que crean que tú me has enviado. Otra vez, para creer. Para creer. Para creer. Debemos ser creyentes. Como le dijo a Tomás cuando resucitó: mete mi dedo aquí para que seas creyente. Porque has metido tus dedos en mi llaga para que creamos. Para que creamos. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y me gusta mucho esa parte que me comentaba, que menos mal que fue específico y dijo Lázaro. Porque si no dice Lázaro, resucitan todos los que estaban por ahí, todos los que se habían muerto alrededor. Pero quería nomás resucitar a Lázaro. Dice: Lázaro, ven fuera. Y habiendo dicho, y el que había muerto, otra vez el que había muerto, salió con las manos atadas y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle. Jesús podía quitar la piedra. Él lo podía hacer. Pero a Él le place que lo hagamos nosotros. Él le dijo: quitar la piedra. Porque Él nos ha dotado de talento, ¿verdad? El ministerio que debemos hacer. Debemos cumplir lo que Él nos ha dicho, ¿verdad? Ahí comenzaba el proceso de restauración. Debemos ayudar a Jesús a quitar la piedra, desatar las vendas. Sabemos que su Espíritu Santo es quien convence de pecado, es quien opera en nosotros para hacernos nacer de nuevo. Pero nosotros también tenemos que luchar con el pecado y con las vendas que no nos dejan avanzar. Quitemos la piedra, la de nuestro corazón que está endurecido, para que pueda entrar la luz de Cristo, la luz del Evangelio en nuestras vidas. Y todo eso que huele mal y hiere, Él lo pueda cambiar. Él desde que nació en un pesebre donde habían animales que le llaman. Él es quien cambia ese dolor por otro grado. Desde su nacimiento hasta su muerte, Él lo cambió. Dice que
parte en qué grupo de personas creemos que estamos? Si en el de los discípulos, si en el de Marta, si en el de María, o en el de los judíos. Después de haber hecho este milagro, ellos más estaban determinados a prenderlo para matarlo. Personas con el corazón súper endurecido. Vieron ese milagro y se endurecieron más. Cuando veamos señales y prodigios, cuando leamos su palabra, debemos creer, no endurezcamos nuestros corazones. Si oír por su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Los judíos también vieron muchas señales en el desierto, muchos milagros y señales, y endurecieron su corazón. Faraón vio muchas señales y endureció su corazón. Estos aquí vieron una señal maravillosa y endureció su corazón. Estas cosas las he hecho para que crean. Y lo bueno, lo repito, es que el Señor conoce nuestro corazón, sabe lo que hay en nuestro corazón. Si tenemos incredulidad, vamos a su presencia. Señor, ayúdame en fe. Ayúdame, Señor, que yo creo en esto, pero en esto me cuesta. Vamos a su presencia. Para finalizar, un verdadero discípulo adora en cualquier circunstancia de su vida. Ya sea cuando todo está bien, como María, como el ejemplo de María. María adoró cuando recibió al Señor en su casa, cuando la visitó, cuando todo estaba bien. Imagínense recibir al Maestro en su casa. Ella se sentó a sus pies y cogió la mejor parte. Adoró en la tragedia, cuando perdió toda esperanza, cuando su hermano murió y ella pensaba que su Maestro había llegado tarde. Adoró aunque no entendía. Adoró aunque estaba pasando por un proceso doloroso. Y adoró en agradecimiento cuando Dios hizo el milagro. Juan 12:3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los jugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor de su perfume. Qué maravilloso. Ahí estaba Lázaro y Marta sentados a la mesa con Jesús y María adorando. Dice que pudo haber adorado en agradecimiento a Dios. Una verdadera adoración al Rey cambia nuestro olor por un olor grato, de tal manera que nuestra casa, nuestra vida, se llena con su perfume. ¿Ven? Lázaro, que pasó de Galilea, dice que la casa se llenó del olor de su perfume. Mi oración es esta tarde para que nuestra adoración, nuestra actitud ante el Señor, en medio de la adversidad, en tiempos buenos, en tragedia, en agradecimiento, seamos verdaderos adoradores. Que nuestra oración suba delante de Él, suba delante del Padre con olor grato, con olor fragante. Él es el único que puede cambiar el estado de nuestras vidas. Amén. De oscuridad, de mal olor, a luz, un olor grato ante tu presencia. Y por último, paguemos el precio para que esto suceda. Yo no sé qué precio te va a tocar.